Las líneas espectrales son marcas visibles en un espectro continuo de luz, indicativas de fluctuaciones en la cantidad de fotones dentro de frecuencias específicas. Las líneas de emisión surgen por exceso de fotones, mientras las de absorción por déficit. Esencial en astrofísica, la espectroscopia analiza composiciones químicas de objetos celestes y también se aplica al estudio terrestre. En términos históricos, el descubrimiento de estas líneas fue facilitado por estudios prismáticos que descomponían la luz. Thomas Melville identificó la primera línea de emisión de sodio en 1752 al observar una intensa línea amarilla en sales calentadas. William I. de Wollaston, en 1802, descubrió líneas de absorción que permanecían constantes en distintos prismas, lo que Joseph von Fraunhofer utilizó para medir longitudes de onda. Gustav Robert Kirchhoff estableció un sistema de referencia numérico para las líneas solares visibles, empleado luego en calibración de instrumentos. Anders Jonas Angstrom avanzó en la medición precisa de estas líneas en 1869 con el uso de rejillas de difracción, redefiniendo el sistema previo de Fraunhofer y Kirchhoff hasta finales del siglo XIX. Las líneas espectrales son producidas cuando fotones interactúan con átomos, moléculas o núcleos, causando cambios en los estados de energía. Un fotón absorbido puede ser reemitido en la misma frecuencia o en una cascada de frecuencias diferentes. La dirección de emisión del nuevo fotón está vinculada a la dirección del fotón original. Este fenómeno es crucial para la espectroscopia, ya que permite estudiar la composición y las propiedades físicas de cuerpos celestes y materiales terrestres mediante la observación de líneas de absorción y emisión en todo el espectro electromagnético. Dependiendo de la disposición del gas, la fuente de luz y el detector, se generan líneas espectrales de emisión o absorción. Cuando el gas está entre la fuente luminosa y el detector, este último registra una disminución en la intensidad de la luz en la frecuencia del fotón incidente. La mayoría de los fotones reemitidos salen en direcciones distintas a las originales, creando así líneas de absorción en el espectro observado. Si el detector puede ver el gas pero no la fuente de luz directamente, se observarán solo los fotones reemitidos, lo que da lugar a líneas de emisión en el espectro observado. Las líneas espectrales, determinadas por átomos o moléculas, son esenciales para analizar la composición química de sustancias transparentes a la luz. Elementos como helio, talio y cerio fueron descubiertos gracias a la espectroscopia. Además, estas líneas revelan las propiedades físicas de estrellas y otros cuerpos celestes, siendo indispensables debido a la falta de métodos alternativos de análisis. Existen diversos mecanismos para la generación de líneas espectrales más allá de las interacciones entre fotones y átomos. La frecuencia de los fotones resultantes varía según la interacción física, como entre moléculas o átomos. Es posible observar líneas espectrales en todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos gamma. Las líneas espectrales, como las llamadas líneas de Fraunhofer, tienen una nomenclatura específica. Las líneas de átomos sin designación especial se denotan con el símbolo químico seguido de números romanos, indicando el grado de ionización. Para los átomos neutros se usa el número I2 para la primera ionización, 3 para la segunda, y así sucesivamente. A menudo se añade la longitud de onda, generalmente en angstroms o nanómetros, como en SRI 4077, para el estroncio ionizado una vez a 407,7 nm. Algunas líneas espectrales, conocidas como líneas prohibidas, solo se producen en gases con densidades mucho menores que las condiciones normales en la Tierra. Las líneas espectrales del átomo de hidrógeno neutro tienen una nomenclatura especial basada en letras griegas, precedidas por símbolos que indican el nivel energético al que el electrón desciende. Para las transiciones desde el segundo nivel hacia el primero, serie de la Lyman, se utiliza Ly, del tercero al primero, Ly, y así sucesivamente. Las transiciones hacia el segundo nivel, serie de Balmer, se denotan como H, del tercer nivel, H, del cuarto al segundo, H, etc. Las transiciones al tercer nivel desde niveles superiores, serie de Passian, se representan como Pa, 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 y hacia el cuarto nivel desde niveles superiores, serie de Brackett, como BR, BR, BR. Para transiciones a niveles más altos, se usa el número del nivel más bajo, como 22, para una transición del nivel 23 al 22, 22, del nivel 24 al 22,
y así sucesivamente. El fenómeno conocido como efecto Doppler afecta las líneas espectrales de objetos astronómicos cuando se observan a longitudes de onda diferentes a las teóricas. Este efecto ocurre debido al movimiento del objeto hacia el observador, efecto Doppler azul, o alejándose de él, efecto Doppler rojo. Cuando el objeto se acerca, las líneas espectrales se desplazan hacia longitudes de onda más cortas, azul, mientras que cuando se aleja, se desplazan hacia longitudes de onda más largas, rojo. La magnitud de este desplazamiento depende de la velocidad del objeto en relación con la velocidad de la luz en el vacío. Cuando el objeto no tiene movimiento relativo respecto al observador, la línea espectral se observa en la misma posición teórica esperada. Las líneas espectrales no son simples frecuencias puntuales, sino que se extienden sobre un rango de frecuencias debido a diversos factores que amplían su ancho. Estos factores pueden ser internos al objeto emisor o externos a él. Los internos ocurren dentro del propio objeto, usualmente en una región pequeña donde hay equilibrio termodinámico local. Por otro lado, los factores externos se refieren a cambios en la distribución espectral de la radiación mientras atraviesa el medio entre el objeto y el observador. Puede suceder que diferentes partes de un mismo objeto emitan radiación de manera distinta. En una galaxia lejana compuesta por estrellas de diversas clases y con presencia de medio interestelar, el espectro observado resulta de una combinación de todos estos componentes. Esto genera una compleja mezcla de radiación observada que refleja las características y la composición del objeto astronómico en cuestión. El principio de incertidumbre de Heisenberg aplicado a la energía y el tiempo establece que si hay una incertidumbre en el tiempo durante el cual un sistema permanece en un estado de energía, entonces la energía del sistema tiene una incertidumbre en lugar de ser específica. Esta incertidumbre se traduce en un rango de frecuencias para los fotones emitidos. Cuando un electrón se encuentra en un nivel de energía diferente al estado base, permanece cierto tiempo en este nivel antes de decaer hacia un estado de energía más bajo. El tiempo exacto que el electrón permanece en este estado antes de decaer es aleatorio y no puede ser calculado analíticamente, debido a la naturaleza probabilística de los decaimientos. Mediante métodos estadísticos, es posible calcular un tiempo de vida promedio. Si consideramos un conjunto de átomos, donde cada uno tiene un electrón en un estado excitado similar, después de un tiempo, una fracción de los electrones habrá decaído hacia un nivel de energía más bajo. Después de otro intervalo de tiempo, una fracción similar de los electrones restantes en estado excitado decaerá. Esto implica que la población de electrones en estado excitado disminuye de manera exponencial con el tiempo. El ensanchamiento natural de una línea espectral se describe típicamente por una función de Lorentz, que modela la intensidad de radiación en función de la frecuencia. Este parámetro indica cuánto se extiende la línea espectral debido a las propiedades del sistema emisor. Normalmente, el ensanchamiento natural tiene un ancho a media altura en el rango de 0.1 a 100 MHz. Aunque el ensanchamiento natural es menor comparado con otros factores que pueden ampliar las líneas espectrales en objetos astronómicos, como el efecto Doppler o el efecto Stark, aún puede ser significativo en aplicaciones como la espectroscopia láser. Las alas de la distribución de Lorentz, que caen lentamente hacia cero, contribuyen a la radiación emitida o absorbida, siendo un aspecto importante en la interpretación de espectros observados en diversas condiciones físicas y astronómicas. En la teoría cinética de los gases, la temperatura de un gas está relacionada con la energía cinética de las partículas que lo componen. La distribución de velocidades de estas partículas en equilibrio termodinámico sigue la estadística de Maxwell-Boltzmann. El ensanchamiento de una línea espectral por efecto Doppler se explica mediante una función gaussiana debido al movimiento aleatorio de las partículas en el gas. Cuando una partícula se mueve hacia o lejos del observador, la línea espectral se desplaza a longitudes de onda mayores o menores, respectivamente, a la frecuencia predicha. Este ensanchamiento Doppler térmico sigue una distribución similar a la de Maxwell-Boltzmann, que es gaussiana. Este parámetro indica cuánto se extiende la línea espectral debido a las velocidades térmicas de las partículas en el gas, siendo un aspecto crucial en la interpretación de los espectros observados en diversos contextos astronómicos y físicos. En el contexto del ensanchamiento de líneas espectrales, la temperatura y la presión del gas juegan roles fundamentales que afectan la forma y la amplitud de las líneas observadas. El ensanchamiento Doppler, que es predominantemente redondeado,
Es causado por las velocidades térmicas aleatorias de las partículas en el gas. Este tipo de ensanchamiento ocurre cuando las partículas emisoras se mueven aleatoriamente hacia o lejos del observador, causando un desplazamiento en las frecuencias observadas. Por otro lado, el ensanchamiento natural, descrito por una función de Lorentz, tiene una forma más puntiaguda y sus alas decaen más lentamente a cero en comparación con el ensanchamiento Doppler. En contraste, el ensanchamiento por presión se relaciona con las colisiones entre partículas en el gas. La presión, que resulta de estas colisiones, afecta la emisión de radiación de las partículas individuales. Cuanto mayor sea la presión del gas, mayor será la frecuencia de estas colisiones sobre las partículas individuales. Esto puede alterar significativamente la forma de las líneas espectrales debido a la variedad de interacciones que pueden ocurrir durante las colisiones. En términos experimentales, el ensanchamiento por presión puede ser complejo de modelar matemáticamente debido a la diversidad de interacciones posibles entre las partículas del gas. En situaciones experimentales específicas, se pueden identificar y estudiar casos simples que ayudan a comprender cómo la presión afecta la radiación emitida por un gas. El ensanchamiento por presión de impacto en las líneas espectrales se produce cuando las partículas emisoras son afectadas por colisiones aleatorias con otras partículas en el gas. Estas colisiones interrumpen abruptamente la emisión de luz, y aunque estadísticamente se espera un tiempo promedio entre colisiones, cada impacto individual modifica la emisión de radiación. Para entender cómo esto afecta las líneas espectrales, consideremos que la probabilidad de una partícula emisora de no haber sufrido una colisión después de un tiempo t está dada por la misma forma funcional que en el ensanchamiento natural, siguiendo una distribución de Lorentz. El perfil resultante de la línea espectral, bajo este ensanchamiento por presión de impacto, tendrá una forma de Lorentz similar a la del ensanchamiento natural. Esta expresión muestra que el ensanchamiento por presión de impacto también se caracteriza por un ancho a media altura determinado por el tiempo promedio entre colisiones. La aproximación de impacto considera colisiones casi instantáneas, donde la duración de la colisión es mucho menor que el tiempo promedio entre impactos. El parámetro de impacto barra inversa ρ, que representa la distancia de máximo acercamiento entre las partículas colisionantes, juega un papel crucial. Para que una línea espectral sea perturbada, el parámetro de impacto debe ser menor que un valor crítico conocido como radio de Weisskopf. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.